Ya, ahí estoy grabando. Se ve en la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Ya, entonces, este es el primer ejercicio. El primer ejercicio dice: considere la función f que está definida en este rectángulo 0,2 y 0,1 y que va a valores reales. Y que está dada por esta siguiente expresión, 1 más x más y. Y nos piden calcular el valor exacto de esta integral doble, ¿ya? Pero no calculándola así como probablemente ya lo saben hacer, sino que utilizando sumas de Riemann, ¿ya? Y para esto nos piden utilizar una partición regular del rectángulo R con n partes para AB, donde AB es el primer intervalo, o sea 0,2, y m partes para CD, que es el segundo intervalo, ¿ya? 0,1, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio? Bueno, primero hagamos esas particiones regulares. ¿Qué quiere decir que sean particiones regulares? Que van a ser todas iguales, ya que todas van a valer lo mismo, van a medir lo mismo tanto en ancho, o sea, el ancho de todas va a ser igual y el alto de todas también va a ser igual, ¿ya? Entonces, hagamos esas particiones. Primero, dibujemos la región R. Va a ser un rectángulo, ¿cierto? Sí, las grabaciones se van a subir al aula, o sea, al menos yo voy a tratar de colocar la lista de reproducción de las ayudantías en el aula, ¿ya? Y si no, se las voy a mandar correo igual, por correo igual todas las semanas. Ya, entonces, aquí tenemos 0, ¿cierto? Este es el eje X. Y aquí 1, ¿cierto? Porque dijimos que la función estaba definida en el rectángulo 0,2, ahí va, cruz 0,1, ¿cierto? Ya. Y nos piden, como les mencionaba, realizar n particiones en el intervalo 0,2. N. Entonces, realizamos las particiones que vendrían siendo algo así. Ahí tengo una partición, ahí tengo dos particiones, ahí tengo tres particiones. Y hasta llegar a la enésima partición. ¿Ya? Y hacemos lo mismo con el eje Y, ¿ya? Solamente aquí voy a tener m particiones, por lo que me dicen acá. Entonces voy a tener una, voy a tener dos, tres, y así voy a seguir hasta arriba hasta llegar a la enésima partición. De que me están hablando por el chat. Ya. Entonces, cada una de estas particiones le voy a colocar un nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a esta de acá le voy a poner x1, ¿ya? En el entendido de que acá el origen va a ser x0, ¿ya? Este será x1, este será x2, este será x3, y así, hasta llegar a xn, ¿cierto? Y este de acá, entonces, este de aquí, va a ser x sub n más 1. Y hacemos lo mismo con las particiones del eje Y. Este va a ser Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, hasta llegar acá que va a ser Y sub m. Y este de aquí que va a ser Y sub m más 1. ¿Ya? Así, cada rectángulo, un rectángulo, por ejemplo, R sub IJ, va a estar dado por estos intervalos. Va a ser X sub I, X sub I menos J, cruz
i sub i, coma, i sub i menos 1. Perdón, aquí no era j, era 1. Y aquí debería ser j. Entonces, por ejemplo, si me tomo el rectángulo 1,2, vendría siendo aquel que toma x sub 1, x sub 0, vendría siendo 1 que está en esta columna, y sub 2, y sub 1, ¿ya? Entonces vendría siendo este de acá. ¿Ya? Ese por poner un ejemplo, ¿ya? Así es como vamos nombrando cada uno de los rectángulos, ¿ya? Bueno, no es difícil ver que la longitud, el ancho de cada uno de estos rectángulos va a ser 2 sobre n. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo el intervalo 0,2, que mide 2, en n partes iguales, ¿cierto? Entonces, 2 lo divido entre n, ¿ya? Y asimismo, el alto de los rectángulos va a ser de 1 sobre m, porque el largo del intervalo, que va a ser 1 en el i, lo estoy dividiendo en m partes iguales, ¿cierto? Entonces eso va a ser el largo, ¿ya? Y de cada rectángulo yo voy a tomar un punto, ¿ya? Que puede ser cualquier punto dentro del rectángulo, pero yo voy a tomar uno que sea fácil de tratar, ¿ya? Puedo tomar, por ejemplo, un punto que está aquí en medio, un punto en la esquina, ¿ya? Voy a tomar un punto en las esquinas. El punto que voy a tomar, le voy a poner chi sub ij, y a este lo voy a llamar 2 sobre n por i, 1 sobre m por j. ¿Por qué por i y por j? Porque por lo mismo de esto de la medida de cada rectángulo, ¿ya? Como cada rectángulo mide de ancho 2 sobre n, si yo quiero el iésimo, entonces multiplico i por 2n para llegar a ese iésimo rectángulo. Y lo mismo con la altura, ¿ya? Multiplico el largo, el alto de cada rectángulo por j y llego a ese jésimo rectángulo, ¿ya? Bueno, entonces la suma de Riemann se calcula de esta manera. Es el límite de cuando hacemos tender el n y el m a infinito, ¿ya? O sea, vamos haciendo las particiones cada vez más pequeñas, ¿ya? Eso es lo que significa que el n y el m sea cada vez más grande, ¿ya? Las particiones se van haciendo cada vez más chiquititas. Entonces, el límite de cuando n y m tienden a infinito de la suma de i desde 1 hasta n, porque voy a estar sumando cada cuadradito, la contribución de cada cuadradito a la suma total. J desde 1 hasta m, este representa el eje X y este representa el eje Y, ¿ya? De F evaluado en el punto chi sub ij, que va a ser 2 sobre m, no, sobre n por i, 1 sobre m por j, por la variación de un intervalo xi por la variación de un ij, ¿ya? Pero ya vimos que este delta xi es igual a x sub i menos x sub i menos 1, ¿ya? O sea, vendría siendo, por ejemplo, este x sub 3 menos x sub 2, pero eso lo que me da siempre es el largo de ese intervalo, ¿ya? Y ya sabemos que esto vale 2 sobre m, ¿ya? Y lo mismo con el delta i sub i, eso va a ser i sub i menos i sub i menos 1, y eso vale 1 sobre n, aquí era n, aquí, 2 sobre n y 1 sobre n, ¿ya? Entonces, este límite lo puedo reescribir como el límite de cuando n y m tienden a infinito de la suma de i igual 1 hasta n de la suma de j
igual 1 hasta m de f evaluado en este punto, ¿ya? Pero f sabemos que vale 1 más x más y. Entonces esto va a ser 1 más x, que en este caso vale 2 sobre n por i, más y, que es 1 sobre m por j, por delta xi, que es 2 sobre n, por delta ij, que es 1 sobre n. ¿Ya? Entonces, como vemos, esto no depende ni de i ni de j, ¿cierto? Porque todos los intervalos miden lo mismo. Entonces, puedo sacarlo de la sumatoria, límite, cuando n y m tienden a infinito, de 2 sobre n por m de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, ¿ya? Y ahora vamos a sumar sobre j, ¿ya? Como vemos aquí, el 1 es constante, entonces no depende de j, y voy a estar sumando 1 m veces, ¿cierto? O sea que esto va a ser m, ¿ya? Aquí el i tampoco depende de j, entonces esto también es constante para el j, ¿ya? Y esto es algo que vamos a ver que se repite cuando nosotros calculemos integrales, el tema de considerar algo constante para una integral y simplemente integrar, ¿ya? Entonces, como esto es constante para el j, eh, esto va a ser igual a 2 sobre n por i por la suma de, nosotros conocemos esta fórmula, que es la suma desde j igual 1 hasta m de j es igual a m por m más 1 medios, ¿ya? Entonces, en este caso va a ser esto por m por m más 1 dividido en 2. No, perdón, aquí me equivoqué. Porque como les dije, esto no depende del j. Entonces voy a estar sumándolo m veces. Y entonces esto va a ser simplemente por m. Este sí depende del j, entonces esto va a ser 1 por m por esta fórmula de acá, que va a ser m por m más 1 dividido en 2. ¿Ya? Entonces ahora hago lo mismo, solamente que sumo sobre el i. Voy a tener aquí el límite de cuando n tiende a m, o sea, de cuando n y m tienden a infinito, de 2 sobre n por m, bueno, y ahora sumo sobre el i. Lo mismo acá. Este m no depende de i, entonces va a ser sumar m n veces, que va a ser m por n, más. Aquí esto sí depende del i, entonces va a ser la misma formulita que vimos más arriba, va a ser 2 sobre n por m por n por n más 1 medios. Y aquí esto, bueno, aquí vemos S2 se va con S2, esa SM se va con SM, y esto que me queda, M más 1 medios, no depende de I, entonces va a ser sumar M más 1 medios N veces, va a ser N por M más 1 medios. Ya, entonces ya tenemos las sumas calculadas. Ahora voy a multiplicar este factor que tengo afuera por lo que está dentro. Va a ser el límite de cuando n y m tienden a infinito de m por n dividido en m por n se va, me queda simplemente 2 más. Aquí va a ser S2 se me va con S2 y me queda 2 por m por n por n más 1 dividido en m por n. Ah, y aquí Sn también se va con Sn. Ahí sí. Ya.
Y aquí va a ser 2 por n por m más 1 dividido en 2 por n por m. Entonces aquí, Sm se me va con Sm y Sn se me va con Sn. Esto va a ser igual al límite de cuando n y m tienden a infinito de 2 más 2 veces n más 1 dividido en n más S2 se me va con S2 y me queda m más 1 dividido en m. Y aquí ya el límite es fácil calcularlo, ¿cierto? Tengo que esto es igual a 2, eso es constante, más aquí cuando el n tiende a infinito, esto se me va a 1. Entonces eso vale simplemente 2. Y aquí cuando el m tiende a infinito, esto vale 1. Entonces esto vale 1. Y aquí sería 2 más 2 son 4, más 1 son 5. ¿Ya? Bueno, y ese es como calcular esta integral que aparece más arriba mediante sumas de Riemann, ¿ya? Pero uno también puede llegar y calcularlo directamente y debería llegar a lo mismo, ¿ya? Eh, si quieren lo verificamos, porque de hecho es mucho más simple calcularlo mediante las integrales, ¿ya? La integral va a ser de 0 a 2 en el x, de 0 a 1 en el y, de f, ¿cierto? Que el f era 1 más x más y, en dy en dx. Aquí es importante que esta diferencial corresponde a la integral que está más adentro, ¿cierto? Y este diferencial de afuera corresponde al que está afuera. Esto es un orden que siempre se debe cumplir, ¿ya? Ya, entonces calculemos esas integrales. Primero la de adentro, siempre se parte con la de adentro, entonces va a ser desde 0 a 2 de, integramos esto respecto a y, ¿ya? Entonces 1 integrado respecto a y vale y, x integrado respecto a y vale x por y, porque x no depende de y, ¿ya? Y integrado respecto a y vale y al cuadrado medios. Y eso lo hablamos entre 0 y 1 en dx. Y esto va a ser igual a la integral de 0 a 2 de, vendría siendo 1 más x más un medio, ¿cierto? Y todo lo demás vale 0, así que no lo cuento. En dx. Esto va a ser igual a 1 más un medio son 3 medios, va a ser la integral de 0 a 2 de 3 medios más x en dx. Y esto ya simplemente lo calculo. Va a ser igual a la integral de 3 medios es 3 medios x y la integral de x es x al cuadrado medios. Esto evaluado desde 0 a 2. Entonces va a ser 3 medios por 2 son 3 más, aquí vendría siendo 2 al cuadrado son 4, dividido en 2 son 2. Y todo lo demás se me va, ¿cierto? Entonces esto vale 5, que era lo mismo que habíamos calculado previamente con las sumas de Riemann, ¿ya? Entonces, efectivamente, el cálculo se verifica, ¿ya? ¿Quedó alguna duda? Yo creo que quedó claro que es mucho más fácil hacerlo con las integrales que haciendo las particiones del rectángulo y calculando la suma, después los límites, ¿ya? Esa es como eh, la teoría, o sea, como la base de estas integrales que estamos haciendo acá, pero no vamos a ocupar eso, vamos a ocupar las integrales que es lo que nos facilita todo. ¿Alguna duda? Bastián, ¿Sí? si hiciera la integral iterada, debería dar 5 también, ¿cierto? O sea, tú dices si cambias los órdenes de integración, si lo haces primero en Claro. DX y después en DI, claro, sería 5 también, y eso es por el teorema de Fubini. Como es un rectángulo, tú simplemente puedes cambiar aquí los órdenes de integración, hacer de 0 a 1, de 0 a 2, solamente aquí sería de X, de Y, ¿cierto? También hay que cambiar eso orden. Claro. Ya, gracias. Ya.
¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay más dudas, Yo entonces... tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Puedes volver a explicar cómo hiciste de integrando desde adentro hacia afuera en solo la parte de integración? Ya. Allá. Esta parte de acá me imagino yo, ¿cierto? Sí, Bueno, lo que hace uno primero es considerar esta integral, ¿ya? Lo otro no existe. Esta de afuera todavía no lo consideramos, ¿ya? Entonces, se calcula esta como si estuviéramos en mate 2, ¿ya? Sería la integral de esto respecto a y, ¿ya? La integral de uno es y, ¿cierto? Y la integral de y es y cuadrado medio, ¿ya? Pero aquí el x es constante para el y, ¿cierto? Porque x no depende de y, son dos variables separadas, son dos variables distintas. Entonces, es como, tú lo tratas como si fuera un número. Si x valiera 2, por ejemplo, esto sería 2 por i, ¿ya? Así como lo hicimos con el 1. Al integrar el 1, lo hicimos 1 por i y nos dio esto de acá. Bueno, aquí lo mismo. Es ese número por i, pero en este caso el número es x. Entonces vendría siendo x por i, ¿ya? Y después, al evaluar, evaluamos solamente en el i, porque ese es el que estamos integrando, ¿cierto? Y por eso nosotros cambiamos aquí el valor de esa variable, de i. Por eso aquí vale 1, aquí vale x, porque evaluamos en 1, y aquí vale un medio. Y bueno, y le restamos también la evaluación en 0, pero en 0 da 0, así que no lo pusimos, ¿ya? Y a esto, ahora nosotros lo integramos como también lo solemos hacer. ¿Quedó claro? sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, si todavía no queda, o si alguien llega a tener dudas con el tema de la integración, todos los ejercicios siguientes tienen que ver con eso, así que sigamos avanzando, ¿ya? Vamos al ejercicio 2. Bueno, en el ejercicio 2 nos piden calcular esta doble integral, ¿ya? Donde S, que es la región sobre la que estamos integrando, está limitada por las curvas y igual a 4 menos valor absoluto de x, e, y igual a x al cuadrado menos 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes que deberíamos hacer primero para calcular esta integral doble? Acepto sugerencias. ¿Qué es lo que necesitaría yo para calcular la integral? Porque ya tengo la función que voy a integrar, me están dando, claro, me están diciendo la región, pero necesito saber los límites, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar la región, como bien dijeron en el chat. Natalia. Muy bien. Y Giovanni. Sí. Vamos a ver la región sobre la que vamos a integrar, la región S. ¿Ya? Entonces nos dicen que está limitado por las curvas 4 menos valor absoluto de x y x al cuadrado menos 2. ¿Ya? Grafiquemos esas curvas. ¿Ya? Entonces, eh, x al cuadrado menos 2 es simplemente una parábola, ¿cierto? Que está eh, mirando hacia arriba y que tiene intercepto en menos 2. Entonces la vamos a graficar así. Algo así. ¿Ya? Ahí espero se entienda que esto es una parábola. Aquí con intercepto en menos 2. Y la otra curva es 4 menos valor absoluto de x. Bueno, el valor absoluto de x nosotros sabemos que tiene esta forma, ¿cierto? En este caso está invertido porque tiene el menos, ¿cierto? Entonces vendría siendo así, mirando hacia abajo. Y como tiene ese intercepto igual a 4, eso quiere decir que está desplazada en 4 unidades hacia arriba, ¿cierto? Entonces no va a ser acá, sino que va a estar en 4 unidades hacia arriba, vendría siendo, no sé, aquí.
4. Entonces aquí vendría siendo para allá y para allá. Ya, ese vendría siendo el valor absoluto de, o sea, 4 menos valor absoluto de x. Y este de acá es x al cuadrado menos 2, ¿ya? Entonces, la región S es la que está dada aquí dentro. Todo esto de acá, ¿cierto? Entonces, ahí es donde queremos integrar. Ya. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo va a quedar cómo va a quedar escrita esta integral? Bueno, yo aquí podría escoger, y aquí es donde tengo que escoger el orden de integración, ¿cierto? Puedo escoger el orden de integración de x de y, o puedo escoger de y de x, ¿ya? Eso me va a cambiar los límites de integración, ¿ya? Cuando yo escojo el orden de y de x, lo que estoy haciendo es que el x se va a estar moviendo entre constantes, ¿ya? Voy a estar forzando a que el x se mueva entre constantes, y el y, que es el que está adentro, se va a mover entre funciones, ¿ya? Eventualmente estas funciones pueden ser constantes, pero estas van a ser funciones que pueden llegar a depender de x, ¿ya? Pero no pueden depender de y, porque esa es la variable con la que estoy integrando, ¿ya? Entonces, lo de adentro, como les digo, puede tener límites que dependan de la variable de afuera, ¿ya? Pero lo que está afuera no puede tener variables en los límites, ¿ya? Porque como una integral es un número, entonces, si yo le coloco variables en los límites de afuera, al final me va a estar dando una función y no un número como yo lo quiero, ¿ya? Entonces, vamos a escribir los límites como quedan en este caso. En este caso, lo que me conviene es el orden de y de x, porque ya tengo aquí los valores entre los que se va a estar moviendo el x. El x se va a estar moviendo desde este punto, lo que lo tenemos que calcular, hasta acá, ¿cierto? Y el y se va a mover desde esta función hasta esta por un lado, y desde esta función hasta esta por el otro, ¿ya? Voy a tener que ahí escribirlo como dos integrales distintas, ¿ya? Pero primero calculemos estos puntos de intersección, ¿ya? Calculemos este de acá primero. Con eh, esta, esta recta, ¿ya? Esta recta sabemos que en esta parte de acá, cuando el x es positivo, esto va a ser 4 menos x, en esta parte de acá. Lo voy a escribir. Esto vale 4 menos x. Y en esta parte de acá, esto vale 4 más x, ¿ya? Entonces hago la igualdad entre x al cuadrado menos 2 y 4 menos x. Va a ser x al cuadrado menos 2 es igual a 4 menos x. O sea, x al cuadrado más x menos 6 tiene que ser igual a 0, ¿ya? Y aquí puedo factorizar. Y al factorizar me va a quedar x más 3 y x menos 2 es igual a 0. Entonces me quedan las opciones, que x sea igual a menos 3 o que x sea igual a 2, ¿ya? Y como estoy en esta parte, como estoy en x mayor a 0, me quedo con esta de acá, que x es igual a 2, ¿ya? Y como estas son simétricas, ¿ya? El valor absoluto y la parábola son simétricas, entonces el punto de acá va a ser el mismo, ¿ya? Este va a ser menos 2 y este de acá va a ser 2, ¿ya? Entonces eso van a ser los límites para el, el x. Entonces, al reescribir la integral, vamos a obtener la integral de el x, como les dije, se va a mover entre menos 2 y 2, ¿ya? Y el y se va a mover desde esta función, que es x al cuadrado menos 2, lo tenemos que dejar escrito en función de la otra variable, como les dije, entonces vendría siendo x al cuadrado menos 2, hasta la roja, ¿cierto? Que vale en esta parte 4 más x. Entonces va a ser 4 más x. De la función que queremos integrar, que vale x al cuadrado más 3y cuadrado.
en DY en DX. Más, aquí, bueno, como estamos trabajando solamente la primera parte, entonces, como estamos trabajando solamente esta parte de la región, hacemos el x desde menos 2 a 0. ¿Ya? Y lo mismo acá. Aquí sería desde 0 a 2 de el y moviéndose desde x al cuadrado menos 2. Entonces sería aquí x al cuadrado menos 2 hasta esta recta, que aquí vale 4 menos x. 4 menos x. De x al cuadrado más 3y cuadrado en dy en dx. ¿Ya? Ahora, ¿cómo quedaría la integral escrita si nosotros lo hiciéramos en el otro orden? Si lo hiciéramos en el orden de x, de y, ¿ya? En ese caso, el y se movería entre constantes, y las constantes serían menos 2, porque hasta aquí nomás llega el y, hasta el 4, ¿cierto? Entonces el y se movería entre el menos 2 y el 4, y el x se movería desde esta recta hasta esta recta por un lado, y desde esta curva hasta esta curva por el otro, ¿ya? Pero al escribirlo en los límites, deben quedar escritas en función de y, ¿ya? Lo voy a escribir para que lo vean. Aquí, escrito en el otro orden, quedaría la integral desde menos 2 hasta, voy a hacerlo desde menos 2 hasta acá, porque aquí tengo uno de los cambios, porque aquí pasa a ser otra función, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo de menos 2 hasta el valor que toma aquí el i. ¿Y qué valor toma ahí? 2. Entonces sería desde menos 2 a 2 de el x moviéndose entre esta curva, pero esto lo tenemos que despejar desde acá, porque acuérdense que esto es x al cuadrado menos 2 igual a y. Entonces, al despejarlo, obtendríamos que x es igual a más menos la raíz de y más 2, ¿ya? Entonces aquí sería menos la raíz de y más 2, y aquí sería más la raíz de y más 2. ¿Ya? Y ahí, bueno, aquí la función no cambia nada, la función es la misma, entonces sería la función de x de y, más la integral, ahora desde 2 hasta 4, porque vamos a ir en la parte de arriba, desde 2 hasta 4, de los límites ahora para el x son desde esta recta, ¿ya? Que aquí la tenemos escrito como 4 más x, pero de nuevo, yo quiero esto en función de y. Entonces despejamos el x en función de y y obtenemos que vale y menos 4. Hasta esta de acá, ¿ya? Que va a ser 4 menos x, pero por lo mismo que les dije recién, esto va a ser, despejamos esto respecto a y y va a quedar 4 menos y de la función en dx en dy, ¿ya? Entonces también voy a obtener dos funciones, ¿ya? O sea, dos integrales, perdón, ¿ya? Lo escribí para que se dieran cuenta de que en realidad también se puede hacer así, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a calcular de esta manera. Ya tenemos estas dos integrales y no sé si recuerdan, pero cuando nosotros en Mate 2 teníamos una función par, ¿qué quiere decir que sea par? Que es simétrica respecto al eje y la estamos integrando en un intervalo simétrico, entonces eso es lo mismo que integrar dos veces la función desde 0 hasta el límite del intervalo, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer algo parecido. ¿Por qué? Porque podemos notar que esta función x al cuadrado más 3y cuadrado es simétrica respecto al eje y, ¿ya? ¿Y cómo vemos eso? Bueno, tenemos que f de x, menos y, ¿ya? Porque estamos viéndolo respecto al eje y, es igual a x al cuadrado más 3 y cuadrado, ¿cierto? Porque va a ser menos y al cuadrado, pero eso es lo mismo que es que el y cuadrado. Entonces esto va a ser igual que f de x, y, ¿ya? Entonces con esto tenemos que la función es simétrica respecto al eje y por lo tanto los valores que tome acá van a ser lo mismo que los valores que tome acá, ¿ya? Y como en particular la región de integración
también es simétrica, entonces podemos hacer lo mismo que hacíamos en mate 2. Y estas dos integrales, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esta integral que representa lo que está dentro de esta región, de esta primera mitad, y esta que representa lo de esta otra mitad, valen lo mismo, porque la función es idéntica acá y acá, ¿ya? Entonces, las dos integrales son iguales, y por lo tanto, hacer estas dos es lo mismo que hacer la integral, eh, hacer dos veces la integral, por ejemplo, desde menos 2 a 0 de la integral de x al cuadrado menos 2 hasta 4 más x de x al cuadrado más 3 y cuadrado. En DI en dx. ¿Ya? De nuevo, porque la integral de esta parte de acá, que es esta, es la misma que esta de acá. Entonces, como son iguales, esto va a ser lo mismo que dos veces la primera o eventualmente dos veces la segunda. ¿Ya? Nosotros vamos a hacerlo con la primera. Entonces, esto es lo mismo que dos veces esta de acá. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Ahora vamos a Sí, todo entrar, bien. ya. Ahora vamos a entrar al cálculo de la integral. Aquí, bueno, simplemente integramos, como ya sabemos, primero respecto a y, ¿cierto? Entonces esto va a ser dos veces la integral de, lo primero no lo consideramos todavía, esta integral de menos 2 a 0, ya lo dejamos ahí. Y aquí tenemos x al cuadrado integrado respecto a y. ¿Cuánto vale? Como es constante respecto a y, simplemente vale x al cuadrado por y, ¿cierto? Y aquí tenemos 3 y cuadrado integrado respecto a y. Y eso sí lo tengo que integrar. Y vale y al cubo, ¿cierto? Porque es y al cubo tercios y los 3 se me cancelan y me queda y al cubo. Y esto lo evalúo en y igual a x al cuadrado menos 2 hasta y igual a 4 más x, ¿ya? Y esto en dx. Entonces, ahora realizo esta evaluación. Esto va a ser igual a 2 integrado desde menos 2 hasta 0 de x al cuadrado por 4 más x más 4 más x al cubo menos, y vendría siendo evaluar acá, x al cuadrado por x al cuadrado menos 2 más x al cuadrado, que vendría siendo acá, menos 2 al cubo, ¿cierto? Y esto de nuevo en dx. ¿Ya? Entonces, desarrollo esto, ¿ya? Y al desarrollar todo esto, estos cubos, estos productos de acá, al pasar el menos multiplicando y todo eso, deberíamos obtener dos veces la integral desde menos 2 a 0 de menos x a la sexta más 5x a la cuarta más 2x al cubo más 6x al cuadrado más 48x más 72. ¿Ya? Espero no les moleste que me haya saltado todo ese cálculo, pero en realidad no siento que tenga valor pedagógico el mostrarles yo cómo se resuelve todo esto. Entonces, al expandirlo, llegamos a esto, en dx, ¿ya? Y calculamos esta integral, ¿ya? Va a ser 2, aquí, menos x a la sexta es menos x a la séptima partido en 7, más 5x a la cuarta, que es x a la quinta, más 2x al cubo, que vendría siendo x a la cuarta medio, ¿cierto? Porque es x a la cuarta cuarto. Y se me cancela con el 2 y me queda medio abajo. Más 2 veces x al cubo, más 24 veces x al cuadrado,
más 72x. Y esto evaluado desde menos 2 hasta 0. ¿Ya? Y al hacer todo este cálculo, lo que nos da es 488 partido en 7. ¿Ya? Y 2 por 488 partido en 7 es igual a 976 dividido en 7. ¿Ya? Que es el valor de la integral. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Se entendió esta parte de los límites de integración, ¿cierto? El cómo lo hicimos de una manera y el cómo lo hicimos de la otra manera? Eso quedó claro, ¿cierto? Ya. Bueno, si vamos a avanzar al siguiente ejercicio y si les llegan a hacer alguna duda respecto a este, me dicen nomás y retrocedemos, ¿ya? Así que avancemos con el tercero. El tercero nos dice, utilizando secciones transversales, determine el volumen del sólido que se encierra al rotar en torno del eje y igual a menos 1, la gráfica de la función f de x igual a 1 dividido en x entre los planos x igual a 1 y x igual a 6. ¿Ya? Entonces, primero dibujemos todo lo que nos están diciendo para tratar de entenderlo, ¿ya? Para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Nos dicen la gráfica de la función fx igual a 1 sobre x entre los planos x igual 1 y x igual 6. Tenemos que rotarlo respecto al eje y igual a menos 1, ¿ya? Entonces dibujemos eso. Aquí tengo x igual 1, x igual 6, ¿ya? El 1 sobre x es así. Entonces, es esta parte de la curva lo que queremos rotar, ¿ya? Respecto al eje y igual a menos 1. Voy a dibujar acá ese eje. Menos 1, ¿ya? Entonces, esto, lo que yo estoy haciendo es rotarlo en torno a este eje. Lo mismo acá, ¿ya? Y nos piden calcular el volumen de esa figura que se obtiene. Que si se fijan es como, tiene como esta forma de, como de planta nuclear. Ahí, algo así. ¿Ya? Entonces nos piden obtener el volumen de esta figura utilizando secciones transversales. ¿Ya? Eh, ya, no sé si recordarán de Mate 2, ¿ya? Pero este en realidad es un ejercicio de Mate 2, de esa parte de la materia, ¿ya? Como yo quiero calcular el volumen de esto entre x igual a 1 y x igual a 6, lo que voy a hacer es integrar desde x igual a 1, desde x igual a 1 hasta 6. ¿Ya? ¿Y qué cosa es lo que voy a integrar? Lo que voy a integrar es el área de cada uno de los claro, de los círculos que obtengo al hacer cortes aquí transversales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago un corte aquí, lo que voy a obtener es un círculo, ¿cierto? Que va a tener cierta área, ¿ya? Y esa área va a ser diferente dependiendo de dónde yo tomo el círculo. Si lo tomo acá, por ejemplo, va a ser más grande, y si lo tomo acá va a ser más pequeño, ¿ya? ¿Y eso de qué va a depender? Del radio del círculo, ¿cierto? Que va a ser la distancia desde el eje y igual a menos 1 hasta la curva, ¿cierto? Eso va a ser el radio del círculo, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el área de cada círculo? Es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Y como les dije, el radio va a estar dado por esa diferencia entre la curva y el eje. Entonces va a ser 1 sobre x menos 1, que es lo que vale el eje. Entonces vendría siendo
más 1. Y esto al cuadrado en dx. ¿Ya? Eso es lo que queremos calcular. Entonces, esto simplemente desarrollamos este cuadrado, vendría siendo la integral de 1 a 6 de pi por 1 sobre x al cuadrado más 2 veces 1 sobre x más 1 en dx. El pi es constante, así que lo podemos sacar. Pi, integral de 1 a 6 de 1 sobre x al cuadrado más 2 sobre x más 1 en dx, ¿ya? Entonces ahora simplemente integramos. La integral de 1 sobre x al cuadrado es menos 1 sobre x, ¿cierto? La integral de 2 sobre x es 2 logaritmo natural de x, más la integral de x, de 1 que vale x, desde 1 hasta 6. ¿Ya? Y ahora simplemente evalúo. Esto va a ser igual a pi menos 1 sobre 6, ¿cierto? Evalúo en 6, más 2 veces logaritmo natural de 6, más 6, menos, vendría siendo menos 1, porque estoy evaluando en 1 ahora, más 2 veces logaritmo natural de 1, pero el logaritmo natural de 1 es 0, así que no cuenta, más 1, ¿cierto? Entonces ese se me va con ese y me queda aquí menos un sexto más 6. Entonces va a ser pi por 6 menos un sexto, que es 35 sextos, más 2 veces el logaritmo natural de 6. ¿Ya? Y esa es la respuesta del ejercicio. Eso vale el volumen de este sólido que se obtiene al girar esta curva en torno a este eje. ¿Quedó claro? La verdad es que yo no entiendo mucho el porqué de este ejercicio dentro de la materia que estamos viendo. Cuando traté de resolverlo, traté de usar integrales dobles o algo así, pero no se me ocurrió cómo. Y en la pauta después que mandaron, también venía hecho así, venía hecho con esta integral simple. Entonces, bueno, era el ejercicio que mandaron, sus razones tendrán. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, para avanzar al siguiente. Ya. Felipe me está diciendo que al inicio de la materia vieron esto. Ya, claro, en ese caso debe ser por lo mismo. Como a modo de recuerdo, me imagino yo. Y casi también como una motivación de lo que van a hacer las integrales ahora, ya no en áreas, sino que en volúmenes. ¿Ya? Así que sí, pues, es muy probable que tenga que ver con eso. Ya, entonces avancemos al siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice, reescriba la suma de integrales, esta que nos están dando, cambiando el orden de integración. Entonces, el orden de integración en este momento es dy dx, ¿cierto? Dy dx, dy dx, y nos piden escribirlo en el orden dx dy, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Al igual que en el ejercicio 2 y al igual que en todos los ejercicios en realidad que nos planteemos de integrales, lo que tenemos que ver primero es la región de integración. ¿En qué parte estamos integrando? ¿Sobre qué? ¿Ya? Entonces, hagamos eso. Veamos sobre qué estamos integrando para poder después hacer el cambio de orden de integración, ¿ya? Entonces, antes de empezar, quiero mostrarles aquí lo que de verdad que es un detalle muy importante y tiene que ver con los límites, ¿ya? Como se fijan aquí, todos los límites que están en la integral de afuera siempre son constantes, ¿ya? Siempre son números, ¿ya? Y lo que está dentro son funciones, ¿ya? Y son funciones que no dependen de la variable de adentro. En este caso es de y, entonces no pueden depender de y, tienen que depender de las que están más acá, ¿ya? Entonces por eso dependen de x. Lo mismo acá, todos dependen de x y lo mismo de acá. Como ahora vamos a cambiar el orden, entonces
las de afuera van a seguir siendo constantes, pero las funciones de adentro van a depender de y, ¿ya? Porque ahora va a ser de x en de y, entonces las funciones de acá adentro van a depender de y, ¿ya? Entonces, ahora sí, veamos la región sobre lo que vamos a integrar. Por ahí, ¿no? Ya. Entonces, vemos que x menos 6 es una recta que siempre se repite, o sea que la encontramos en las tres integrales. Entonces, vamos a graficar esa recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Entonces la recta va a ir desde, o sea, tiene pendiente positiva, entonces va a ir así, y tiene intercepto menos 6, ¿cierto? Entonces va a ir desde acá. Dibujemos. Hasta acá. Bueno, algo así. ¿Ya? Esa es la recta x menos 6. Y igual a x menos 6. Ya, entonces, nos dicen que cuando el x se mueve entre menos 2 y 1, desde menos 2, o sea, desde acá, ya, menos 2, hasta 1, hasta acá, entonces voy a estar integrando en esta parte, en el y, entre estas dos funciones, entre x menos 6 y x al cubo. ¿Ya? Entonces voy a graficar esta, x al cubo, en esta parte de acá, en x igual a 1, que va a ser hasta acá. Entonces, x al cubo nosotros sabemos la forma que tiene, ¿cierto? Es algo así. Aquí choca con el 1.1 y acá va a chocar en algún valor, ¿cierto? Ya, perdón por el dibujo, pero bueno, es lo mejor que puedo hacer. Y aquí va a chocar con cierto valor aquí en el eje X. ¿Ya? Y este valor es menos 8, ¿ya? ¿Y cómo se obtiene? Simplemente igualando x al cubo con x menos 6. ¿Ya? Entonces aquí va a ser x menos 8. O sea, va a intersectar aquí en menos 8. Entonces esa va a ser la primera parte. Ahora, dice que entre 1 y 3, cuando el x se mueve entre 1 y 3, o sea, hasta acá, esto va a tener la forma de x a menos 2 al cuadrado. O sea, va a ser desde acá hasta x menos 2 al cuadrado, que es una parábola, ¿cierto? Una parábola que está desplazada en 2 unidades hacia la derecha, o sea, si la parábola primero está acá, la desplazamos 2 unidades hasta acá, o sea, va a partir acá, y que se abre hacia arriba, ¿cierto? Entonces va a ser algo así. Ahí. Uy. Hasta el 3. Algo así. Ya, ahí está. Esa parábola, ¿ya? Desde 1 hasta el 3, ¿ya? Y por último, cuando el x se mueve entre el 3 y el 5, o sea, hasta acá, el y se va a mover desde x menos 6, o sea, de nuevo desde esta recta hasta la recta
4 menos x, ¿ya? Vamos a verificar eso. 1, 2, 3, 4. Entonces, es una recta que tiene pendiente negativa y intersecta en el eje y en el 4, ¿cierto? Entonces va a ser... ya, algo así. Pasa por el 4 acá y llega hasta acá. Ahí. Aquí. Ya. Entonces ahí tenemos la región sobre la que estamos integrando. Primero es esta parte de acá, hasta el 1, todo esto. Después es esto de aquí, lo que está aquí entre medio de las dos. Y por último, lo que está aquí entre medio de estas dos rectas, ¿ya? Ya, y eso es en el orden de y en d, de x de y, ¿ya? O sea, perdón, de y de x. Ese es el orden que nos están dando. Pero ahora nos están pidiendo escribirlo en el orden de x de y, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría en ese orden? Ahí. Entonces, la primera integral, por ejemplo, partiendo desde acá, ya sabemos que, bueno, veamos primero entre cuántas integrales tenemos que separarlo, ¿ya? A ver, viéndolo ustedes así en la imagen. ¿Alguien me puede decir cuántas integrales van a salir de esto? ¿O cuántas creen ustedes? Así como, no sé, digan un número a la chunte por lo menos, pero ¿cuántas creen ustedes que van a salir? 4. 4. Bien, van a salir 4 integrales. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? Como ahora es el eje, es la variable y la que se va a mover entre constantes, entonces estas rectas que antes aparecían con el x, las tenemos que hacer ahora con el y, ¿cierto? O sea, van a aparecer así. ¿Y cómo van a quedar ahora? Tenemos aquí que el x se mueve entre esta función y esta función, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una división para el y. Y tenemos una. Después tenemos que el x se va a mover desde esta función hasta esta otra función, ¿ya? Por eso hicimos la división, porque aquí se mueve desde esta hasta esta, y aquí se mueve desde esta hasta esta otra, ya son distintas. Entonces por eso hacemos la distinción, ¿ya? Entonces, hasta acá, ¿cierto? Hasta el i igual a 0. Y después tenemos estos dos pedacitos, en donde el x se va a mover por un lado desde esta roja hasta esta verde, y por el otro lado se va a mover desde esta verde hasta esta amarilla, ¿ya? Entonces, tratemos de escribir esto, ¿ya? Para esto necesitamos encontrar todas estas intersecciones que acabamos de encontrar. Bueno, ya sabemos que este es el punto menos 2, menos 8, ¿ya? Necesitamos esta intersección de aquí. ¿Cómo se obtiene la intersección? Simplemente igualamos x menos 6 con 4 menos x, que era esta de acá. 4 menos x. Entonces igualamos, aquí me va a quedar 2x es igual a 10, x es igual a 5. Entonces, como, bueno, aquí podemos ver, tenemos que esto vale 5, y si x vale 5, y vale menos 1. Entonces aquí vendría siendo menos 1. ¿Ya? Entonces, la primera integral, el y se va a mover desde menos 8 hasta menos 1. ¿Ya? ¿Y entre qué funciones se va a mover el x? Bueno, dijimos que era desde esta roja hasta esta azul, ¿ya? Pero tenemos que escribirlo en función del y, ¿cierto? Como ya lo había mencionado. Entonces, el x al cubo, que antes era igual a y, ahora va a quedar como que y, o sea, lo despejamos respecto al y va a quedar que x es igual a raíz cúbica de y, ¿ya? Entonces va a ser
el x moviéndose desde el rojo, que es raíz cúbica de y, hasta el azul, que es, pasamos el 6 para allá y me queda y más 6, ¿cierto? De f de x, y, ahora en dx en dy, ¿ya? Eso vendría siendo la primera, que es la que está aquí abajo. Ahora, queremos esta de acá, hasta el eje y igual a 0, ¿ya? Entonces, la integral va a ser desde menos 1, porque ahí nos quedamos en el anterior, desde menos 1 hasta 0, ¿cierto? En el y, hasta 0, de el x. ¿Entre qué funciones se va a mover ahora? Bueno, de nuevo desde la roja, de nuevo desde acá, desde la raíz cúbica de y, pero ahora hasta esta amarilla, ¿ya? Recordemos que la amarilla era 4 menos x, ¿ya? Entonces ahora, si despejamos esto respecto al y, va a quedar 4 menos y. Va a ser 4 menos y. De f de x, y en dx en dy. ¿Ya? Ahora, lo voy a escribir acá abajo. Más. Nos quedan estas dos integrales que habíamos dicho, ¿cierto? Esta de acá y esta de acá. Entonces va a ser la integral desde. Aquí vale 1, ¿cierto? Aquí llega hasta el 1, vendría siendo desde 0 hasta 1 en el y. De nuevo aquí, moviéndose desde lo rojo, desde la raíz cúbica de y hasta el verde, ¿cierto? Tenemos que despejarlo. El verde de esta parábola, x menos 2 al cuadrado. Entonces vendría siendo x menos 2 al cuadrado igual y al despejarlo, obtenemos que x vale 2 más menos la raíz de y, ¿cierto? Eh, ya. ¿Y por qué más menos? Porque nosotros tenemos dos curvas, ¿cierto? Tenemos la de abajo, que es 2 menos raíz de y, que es la que pasa por aquí, esta de acá, y la de arriba. ¿Ya? Acuérdense que ahora estamos invirtiendo el orden, entonces ahora el i es la variable independiente, ¿ya? Entonces esta de arriba vale 2 más raíz de i, ¿ya? Entonces por eso tengo el más y el menos aquí. Esta de abajo de nuevo es 2 menos raíz de i, esta de arriba es 2 más raíz de i. Entonces aquí el x se mueve desde lo rojo hasta el verde, pero la parte de abajo del verde. Entonces vendría siendo desde raíz cúbica de i hasta 2 menos raíz de i. Sería aquí hasta 2 menos raíz de i. En f de x, de x de y. Más la integral, bueno, aquí de nuevo todavía el i se mueve entre 0 y 1, pero ahora el x se va a mover desde la parte de arriba del verde, que vendría siendo 2 más raíz de i, hasta la parte, hasta el amarillo, ¿cierto? Que el amarillo vale, de nuevo, habíamos dicho que era 4 menos x. 4 menos x. F de x, y en dx en dy. ¿Ya? Entonces, así quedaría escrito en el otro orden de integración. Ya quedarían ahora 4 integrales. ¿Ya se entendió? Por lo general, cuando uno hace así como cambios de órdenes de integración, la idea es obtener algo que sea eh, más fácil de trabajar, ¿ya? En este caso nos dieron 4 integrales, entonces si me hicieran elegir a mí, por ejemplo, entre calcular esto, claramente me iría por este de acá porque son 3 solamente, ¿ya? Hay casos, por ejemplo, en los que uno puede tener 3 integrales aquí, pero al cambiar el orden de integración me resulta solamente una integral, ¿ya? Entonces, siempre uno que haga esto del cambio de orden es para tratar de simplificar el trabajo, ya para obtener algo que sea, con lo que sea mucho más sencillo trabajar, ¿ya? En este caso no resultó así, en este caso, de hecho, nos complicó más, porque obtuvimos una integral extra
que resolver, ¿ya? Pero, bueno, como les digo, no siempre se puede tener lo que uno quiere, ¿ya? Alguna forma de hacerlo sin graficar. O sea, ya si uno es capísimo así y puede ver la región con solamente ver los límites, claramente podría, pero según yo, para los mortales, no. No sé si haya otra manera, ¿ya? Porque es la manera más simple, porque todo lo que fuimos haciendo, el tema de las cotas, eh, el tema de estos límites, desde dónde y hasta dónde llegaba una y otra función, se hace con el gráfico. Entonces, eso también les quería comentar, que cuando grafiquen, sobre todo en esta parte de cambio de orden de integración, sean eh, lo más correctos posible, ya que traten de no hacer como un bosquejo simple, sino que sean lo más correctos al momento de hacer las intersecciones, de calcular todos estos puntos donde se juntan, ¿ya? Porque, porque ese vendría siendo el gráfico real, ¿ya? Me ha pasado otras veces que hago un gráfico hacia la rápida y las intersecciones no quedan donde deberían quedar y después no obtengo el resultado que debería, ¿ya? Pero al hacer el gráfico bien, digo, sí, po, en realidad sí era como de una manera mucho más sencilla, ¿ya? Y eso es simplemente porque no intersecté bien las cosas, no lo hice donde correspondía, ¿ya? Entonces traten de hacer como lo más eh, correctos al momento de graficar, ¿ya? Eh, bueno, bueno, que igual ahora pueden utilizar herramientas computacionales como matemática. Hay una página que no sé si la ubicarán, que se llama Desmos. La voy a escribir en el chat. Desmos, que es una página en la que se puede graficar, ¿ya? Y es muy intuitiva. No me acuerdo si es desmos.com.org, pero si lo buscan en Google, ahí les va a aparecer lo primero, Desmos. Y es muy intuitiva y es muy fácil graficar ahí. Entonces, cualquier cosa la pueden verificar en esa calculadora gráfica y ver lo que les resulta, ¿ya? Ahí les muestran también las intersecciones y todo eso, ¿ya? ¿Alguna otra duda del ejercicio? Esperemos un momento. Ya, si no quedan más dudas, entonces avancemos al siguiente y último ejercicio, ¿ya? Ya. Para los que revisaron la ayudantía, se darán cuenta de que este no es el quinto ejercicio que aparece ahí, ¿ya? ¿Por qué decidí cambiarlo? Porque tuvimos varios problemas con ese ejercicio, ¿ya? Al momento de hacer el cálculo, ¿ya? La idea era que a través de, bueno, lo que vamos a mencionar, uno facilitara los cálculos, pero en realidad resultaba algo muy complicado, ¿ya? Así que lo cambié por este que el objetivo es el mismo, ¿ya? Y ya van a ver cuál es el objetivo. Así que van a terminar aprendiendo lo mismo con este y con el otro ejercicio, o al menos lo que deberían haber aprendido, ¿ya? Entonces leamos este ejercicio que dice: considere la región ubicada en el primer cuadrante del plano cartesiano y encerrada por las curvas y igual a x al cubo más 1, x por y igual a 1, y igual a x al cubo menos 1 y x por y igual a 2. ¿Ya? Entonces nos piden calcular la masa de la región si la densidad en cada punto de esta viene dada por esta función de densidad. ¿Ya? Bueno, no sé si habrán visto el tema de masas y densidades, pero lo que nos están pidiendo es integrar esta función en la región que nos describen más arriba. ¿Ya? Simplemente eso. Entonces, ¿cómo creen ustedes que debiéramos proceder? Bueno, primero, lo mismo de los otros ejercicios, tratemos de graficar la región. ¿Ya? Entonces tenemos
x por y igual a 1, ¿ya? Que aquí puedo despejar el y yo tendría 1, o sea, y es igual a 1 sobre x, que es esta curva. Algo así. Y es igual a 2 sobre x, que es lo mismo pero un poquito más abierto. Ahí. Aquí puedo despejar, o sea, aquí tengo y igual a x al cubo más 1, que es x al cubo, esa función así, pero desplazada en una unidad hacia arriba. Entonces vendría siendo algo así. Ah, uy, algo así, ¿ya? Y x al cubo menos 1, que vendría siendo lo mismo x al cubo, pero ahora desplazada hacia abajo. Ya, aquí da lo mismo en realidad ser o no correcto al momento de graficar, porque, bueno, ya vamos a ver por qué. Entonces, esta es la región que nos piden, sobre la que nos piden calcular la masa, ¿ya? O esta es la región sobre la que nos están pidiendo integrar, ¿ya? Entonces, como verán ustedes, no es una región muy bonita sobre la que integrar, ¿ya? Tenemos varias posibilidades de integración y ninguna de ellas muy amigable, ¿ya? Así que, ¿qué creen ustedes que debiéramos hacer? Considerando también las curvas que definen esta región, ¿ya? Viendo las curvas que definen la región, ¿qué creen ustedes que debiéramos hacer? Un cambio de variable, claro. Como dice Simón, en este caso un cambio de variable es muy conveniente porque, si se fijan, las ecuaciones casi nos están gritando que ocupemos cambio de variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos escribir esto, lo podemos escribir como eh, y menos x al cubo es igual a 1, ¿cierto? Bueno, esto está bien, x por y es igual a 1. Aquí de lo mismo, x, y, o sea, y menos x al cubo es igual a menos 1, y aquí lo mismo, x y es igual a 2. Entonces, viendo esto de esta forma, ¿cuál creen ustedes que debiera ser el cambio de variable que tendríamos que hacer para simplificar los cálculos? Claro, una de las variables va a ser x por y, ¿cierto? Y la otra va a ser, como bien menciona Cristóbal, y menos x al cubo, ¿ya? Entonces, hagamos el cambio de variable. Tenemos por un lado u igual a y menos x al cubo, y v, que es igual a x por y, ¿ya? Ese es el cambio de variable, ¿ya? Y cada vez que yo voy a hacer un cambio de variable, lo que tengo que ver es el jacobiano, ¿ya? Voy a hacer ahora un símil con cuando teníamos integrales en una sola dimensión, ¿ya? Cuando nosotros hacíamos cambio de variables en una integral simple, lo que teníamos que calcular era el diferencial, ¿cierto? El de x, o sea, nosotros decíamos, eh, no sé, x es igual a una función de t, y de x necesitábamos calcular ese diferencial, es igual a f' de t por dt, ¿cierto? Y ahí recién podíamos hacer el cambio de variable. Bueno, ahora el análogo de este diferencial va a ser el jacobiano, ¿ya? Entonces necesitamos calcular ese jacobiano, ¿ya? Bueno, ¿recuerdan cómo calcular el jacobiano? El jacobiano, en este caso, como tenemos u y v despejados respecto a x e y, entonces vamos a calcular el jacobiano de u, v respecto a x e y, ¿cierto? Ahí en valor absoluto. Porque eso es lo que necesito yo, es el valor absoluto del jacobiano. Entonces, ¿cómo calculo esto? Es la derivada de esto va a ser una matriz. Va a ser en la primera componente la derivada de esto respecto a x, la derivada del primer elemento, la derivada de u respecto a x, que vendría siendo menos 3x al cuadrado. Acá va a ser la derivada de esto respecto a y, que va a ser 1. Abajo es la derivada de v respecto a x, que va a ser y. Y en la última va a ser la derivada de esto, de v, respecto a
y, que va a ser x, ¿ya? Entonces calculo ese determinante, y esto va a ser igual a menos 3x cuadrado por x, que vendría siendo menos 3x al cubo, menos y por 1, que vendría siendo menos y. ¿Ya? Y esto en valor absoluto, ¿ya? Eso es muy importante. Siempre que hagan esto del cambio de variable, el jacobiano tiene que ir en valor absoluto, ¿ya? Ya, entonces tengo esto de acá. Pero si se fijan, bueno, ¿qué quiere decir en valor absoluto? Lo que tengo que hacer es analizar el signo de esta expresión, de menos 3x al cubo menos y, ¿ya? ¿Y cómo evalúo el signo de esta expresión? Bueno, lo que quiero ver yo es cuándo cambia de signo, ¿cierto? Cuándo pasa a ser de positivo a negativo y de negativo a positivo, ¿ya? ¿Y cómo hago eso? Bueno, analizo el caso límite, que es cuando la función es 0, ¿ya? Cuando esta expresión, menos 3x al cubo menos y, es igual a 0. Bueno, es cuando y es igual a menos 3x al cubo, ¿cierto? Simplemente despejé el y. ¿Y esto qué es? Esto es una curva. Esto es una función cúbica, ¿ya? Que vendría siendo, como es negativa, vendría estando por acá. Pasa por el 0 y después se va para acá, ¿ya? Ok, quedó bonito. ¿Ya? Entonces, en esta curva, esta expresión menos 3x al cubo menos y cambia de signo, ¿ya? Entonces, en esta parte de arriba tiene cierto valor, positivo o negativo, ya vamos a ver cuál es, y en esta parte de abajo tiene otro valor, ¿ya? ¿Y cómo vemos qué valor tiene acá arriba? Bueno, simplemente evaluamos en un punto cualquiera, por ejemplo, podemos evaluar en el 0,1, ¿ya? Si el x vale 0 y el y vale 1, entonces esto vale menos 1, ¿ya? Entonces aquí en ese punto es negativo. Eso quiere decir que para toda esta región que está sobre esta curva, esa expresión es negativa, ¿ya? O sea, como estoy con el valor absoluto, lo que tengo que hacer es, lo que tendría que hacer es multiplicarla por un menos 1, ¿cierto? Para que pase a ser positiva, porque eso es lo que hace el valor absoluto. Y por otro lado, en esta parte de abajo va a ser positiva, porque, bueno, lo mismo, evaluamos en un punto, el 0, menos 1 sería 0 menos menos 1, 1 es positivo. Entonces, en toda esta parte de abajo va a ser positivo, ¿ya? Pero la región en la que yo estoy integrando es la de acá, ¿cierto? Y esta parte de acá está sobre la curva menos 3x al cubo. O sea, en esta parte, esto, lo que está dentro del valor absoluto, es negativo, ¿cierto? Por lo que dijimos recién. Todo lo que está encima es negativo. Entonces aquí es negativo en particular. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para que sea positivo el valor absoluto, multiplico por menos 1. Y me quedaría 3x al cubo más y. ¿Ya? Entonces, eso es el valor del jacobiano. ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda hasta ahí? Ya, parece que no. Ahora, no es este jacobiano el que yo necesito, ¿ya? El que yo necesito es este, de x, y en de u, v, ¿ya? Porque estas son las variables que yo, las nuevas variables, ¿ya? Y estas son las antiguas. Entonces, este es el que yo necesito. Pero, por el teorema de la función inversa, que es algo que se vio en Mate 3, ¿cierto? El teorema de la función inversa nos dice que este jacobiano es lo mismo que esto de acá. UV de xy a la menos 1. ¿Ya? O sea, es simplemente invertir esto, ¿ya? Como un inverso multiplicativo, ¿ya? O sea, esto, y ya sabemos, como ya sabemos el valor de este jacobiano, esto de aquí vale 1 sobre 3x al cubo más y. ¿Ya? Y eso me facilita todo el cálculo, porque yo para calcular esto originalmente debiera despejar de estas ecuaciones el y y el x respecto al u y v, ¿ya?
y no se obtienen cosas muy bonitas que digamos, ¿ya? Entonces, todo esto se puede simplificar gracias al teorema de la función inversa, que nos dice que el inverso de esto es simplemente el inverso multiplicativo del otro jacobiano, ¿ya? Y obtenemos este de acá, ¿ya? Ahora, tenemos 1 sobre 3x al cubo más y la función que queremos integrar es 3x al cuadrado más 3x al cuadrado partido en y más 1 sobre x, ¿ya? Trabajemos esa función. Tenemos rho de x y es igual a 3x al cuadrado sobre y más 1 sobre x, ¿ya? Puedo sumar esto y me va a quedar 3x al cubo más y dividido en x por y, ¿ya? Entonces, ahora, como yo les dije, al hacer el cambio de variable, lo que vamos a hacer es, obviamente, cambiar las variables y multiplicar por el jacobiano, por el valor absoluto del jacobiano. Y como ya se fijarán, aquí yo tengo 3x al cubo más y el valor absoluto del jacobiano vale esto. Entonces se me va a cancelar, ¿ya? Muy conveniente. Y me va a quedar simplemente x por y abajo, que ya sabemos que es una de las variables, ¿cierto? Que vale v, como lo definimos acá. Entonces va a ser mucho más fácil trabajar con eso, ¿ya? Entonces, lo escribimos así. La integral de... ¿Cuáles van a ser los límites ahora? ¿Ya? Por ejemplo, primero los límites del u. ¿Cuáles van a ser los límites del u que tenemos que colocar en la integral? ¿Quién me ayuda? Para ver los límites, tenemos que fijarnos en las ecuaciones, ¿cierto? Aquí me están diciendo que el u, o sea que... bien, Cristóbal. Aquí el u lo definí según estas dos ecuaciones, ¿cierto? Cuando i menos x al cubo vale menos 1 y cuando vale 1, ¿ya? Entonces el u va a estar moviéndose desde el menos 1 al 1, ¿ya? Claro. Y el v, por otro lado, va a estar moviéndose desde 1 hasta 2, ¿cierto? Porque así fue como yo lo definí como estas dos variables. X por y, entonces va a ser desde cuando vale 1 hasta cuando vale 2. Esos son los límites, ¿ya? Entonces es bastante más bonito porque, como les mencionaba, pasé de estos límites que eran funciones a estos nuevos límites que ahora son constantes, ya algo mucho más fácil de trabajar. Entonces, como les dije, el u se mueve desde menos 1 a 1 y el v se mueve desde el 1 al 2. Creo que eso era. Sí, desde el 1 al 2, ¿ya? ¿Y de qué? ¿Qué es lo que tiene que ir adentro? Tiene que ir la función, ¿cierto? Que vale 3x al cubo más y. Aquí esto estrictamente así como en la notación no es correcto, ¿ya? Porque ya estoy ya hice el cambio de los límites a las variables u y v, así que todo lo que está dentro también debería estar escrito en función de u y v, ¿ya? Pero, bueno, ya vamos a ver por qué lo estoy escribiendo así. X por y por el valor absoluto del jacobiano, acuérdense que siempre va con valor absoluto, entonces, por el valor absoluto del jacobiano, que vale 1 sobre 3x al cubo más y, por dv, ¿cierto? Porque esa variable corresponde a los límites de adentro, por du, que son los de afuera, ¿ya? Entonces, ahora, ese se me va con ese, y tengo xy abajo, pero xy es v, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a la integral de menos 1 a 1, de la integral de 1 a 2, de 1 sobre v, en dv en du, ¿ya? Y esto ya integrarlo es muy fácil, ¿ya? Aquí, como esto no depende de u, ¿ya? No depende de u, puedo llegar e integrar el u, ¿ya? Que van a ser, es la diferencia de estos límites, 1 menos menos 1. Esto vale 2, ¿ya? Entonces ahora me quedo con la integral de lo de adentro, ¿ya? La integral de 1 sobre v entre 1 y 2. La integral de 1 sobre v es logaritmo natural de v, ¿cierto? Evaluado entre 1 y 2. Y esto es igual a, lo voy a escribir acá abajo, 2 por el logaritmo natural de 2. Menos
2 por el logaritmo natural de 1, pero sabemos que eso vale 0, así que simplemente sería 2 por el logaritmo natural de 2, ¿ya? Entonces, ese sería el ejercicio, ¿ya? Quiero volver un poquito atrás aquí a este paso. ¿Por qué pude pasar de acá a acá? Por si a alguien no le quedó claro, es porque esto, como esto, como esto yo lo puedo separar entre algo que depende de u por algo que depende de v, yo puedo separar estas dos integrales, y esto es algo que siempre pueden hacer cuando están trabajando en un dominio rectangular, ¿ya? Quiero que eso quede claro, solamente sobre dominios rectangulares. Entonces lo escribo desde menos 1 a 1 en du por la integral de 1 a 2 de 1 sobre v por dv, ¿ya? ¿Ya? Y esto solamente lo puedo hacer porque yo, de nuevo, puedo separar esto como algo que depende de u por algo que depende de v, ¿ya? Si aquí adentro yo, por ejemplo, hubiese tenido una exponencial, ¿ya? De u por v, ya no hubiese podido hacer la separación, ¿ya? Porque en esta exponencial tengo las dos variables u y v, y esto yo no lo puedo separar en algo que depende de u por algo que depende de v, ¿cierto? No puedo. Pero como, bueno, pero como esto no está, como esto era simplemente así, entonces yo puedo separar en este producto de integrales, ¿ya? Y esta integral de acá es simplemente 2, ¿cierto? Porque lo que me mide es el largo del intervalo. Entonces va a ser 2. Por la integral de acá, que vale logaritmo natural de b, evaluado entre 1 y 2. ¿Ya? Entonces ese sería el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿En alguna parte? ¿O con alguno de los ejercicios anteriores? No sé. O con alguna parte de la materia, o con lo que sea. Yo tengo una duda con una parte de la materia. Ya, dime. Para hacer los cambios de coordenada, ¿Sí? tenía que ser como inyectiva a lo que yo me cambie. Claro, claro. La transformación que yo haga. Cuando hago el cambio de coordenadas polares, tengo que fijarme como en el dominio que trabaje, por así decirlo, porque las coordenadas polares no en todas partes es inyectiva. Claro. En la clase creo que salía desde 0 a 1 sin tomar el 0 y lo llevábamos de 0 a 2pi sin tomar 2pi. Pero yo podría cambiar el dominio como teniendo cuidado con el tema de la inyectividad. Claro, o sea, es que al final tú eliminas el 2pi, por ejemplo, no lo tomas, porque ese 2pi al final va a tomar el mismo valor que el 0, ¿cierto? Esa es como Sí. así es como se hace inyectiva la transformación a coordenadas polares. Entonces, ¿me podrías repetir la pregunta? Si yo podría, en vez de ir de llegar a 0 de 2pi y sacar el 2pi, por ejemplo, de 2pi a 4pi y sacar el 4pi. Claro, claro, vendría siendo lo mismo. Muchas veces también se hace el cambio, por ejemplo, en vez de 0 a 2pi, que vaya de menos pi a pi, ¿ya? Porque así obtienes un intervalo simétrico. Y ahí sería lo mismo. En vez de considerarlo de menos pi cerrado a pi cerrado, lo consideras de menos pi hasta pi abierto, ¿ya? Para que no se te repitan esos valores, Ya. ¿ya? Eh, ¿Quedó claro? Sí, Ya. gracias. Aquí en el chat me están preguntando por qué se invertía el jacobiano en el último ejercicio. Ya. Bueno, el jacobiano que a nosotros nos sale fácil calcular, ¿cierto? Es este de aquí, porque ya tenemos el u y el v despejado respecto a y x, ¿cierto? Pero no es este el que yo quiero, no es el de u y v respecto a x e y, sino que es el de x e y respecto a u y v, ¿ya? O sea, al final, esto va a depender de u y v, ¿ya? Y es como en el ejemplo unidimensional que yo le había mencionado. Cuando yo hago un cambio de variable de x, por ejemplo, a una variable t, ¿ya? Que va a estar dada por una función, y yo calculo el diferencial de x, ¿ya? Aquí voy a obtener f' de t por dt. Y esto es lo que voy a agregar yo, ¿ya? Que va a estar dado en la nueva variable, ¿ya? Esto está dado en la antigua variable, que es x e y no es el que necesito yo. El que necesito yo es el que está en la nueva variable, que
En el caso unidimensional, por ejemplo, es t, y en este nuevo caso es u y v, ¿ya? Entonces necesito este que está calculado respecto a u y v, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, lo que debiera hacer es despejar de esta ecuación x e y respecto a u y v, y de esa nueva, de esas ecuaciones que yo voy a obtener, calcular el jacobiano de x e y respecto a u y v, ¿ya? Pero, gracias al teorema de la función inversa, nosotros sabemos que este jacobiano, que es el que yo necesito, es igual a el inverso multiplicativo del otro jacobiano, que es el que yo había calculado anteriormente y que es mucho más fácil de obtener, ¿ya? Entonces simplemente doy vuelta este de acá y lo multiplico por la función, ¿ya? Y por lo general, ¿ya? En los ejercicios que vamos a hacer, siempre va a ser así. La función que yo quiero integrar va a tener una forma tal que cancele ese jacobiano, ¿ya? Y sea de esa manera mucho más fácil calcularlo, ¿ya? Como en este caso. En este caso, la función ρ era 3x al cubo más y partido en x por y, pero al multiplicarlo por el jacobiano se me cancelaba, ¿cierto? Y me quedaba simplemente 1 sobre x y, ¿ya? Entonces, resumiendo, por eso se invierte, porque no es este el que yo necesito, necesito este, ¿ya? Pero como es más fácil calcular este, lo calculo y después simplemente lo doy vuelta, porque eso es lo que me permite hacer el teorema de la función inversa. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya. ¿Alguna otra duda? Yo tengo otra, es que yo no voy con el profe de este paralelo, voy Ya. con otro porque no, no me alcanza el horario. Ya. Y el profe dijo que para ver el tema de la simetría había que ver si la función era par, pero dijo que había que ver otra cosa más y eso no lo entendí muy bien. La verdad no me acuerdo muy bien qué dijo, pero dijo que habían que ver dos cosas para hacer eso, como de multiplicar dos veces el volumen que se calcule. Claro. A ver, es que el hecho de que una función sea par en varias variables, como en este caso, depende respecto a qué eje lo estamos viendo, ¿cierto? Lo estamos considerando. Y la verdad es que no se me ocurre otra condición más que la que les mostré, pues, que es evaluar en menos la variable y que eso al final dé la misma función, como, tal y como en el caso de una variable, ¿ya? En el ejercicio que vimos, que era este, también resultaba ser que la función f, o sea que esto, el integrando, era par respecto a la variable y también es par respecto a la variable x, ¿cierto? Ah, Eh, ya sí. claro, entonces, Claro, es lo que dijo el compañero ahí en el chat, simétrica y par. Eso lo había dicho el profe. ya, ya. Claro, pero que sea par es decir que es simétrica respecto al eje que tú estás evaluando la paridad. ¿Ya? Es lo mismo. De hecho, es como la definición. ¿Ya? Ya, ¿y cómo me fijo respecto a qué eje ver la paridad? Por ejemplo, en este caso, eh, para hacerlo respecto al eje Y, que era la paridad que nos interesaba, porque debido a la forma de la región, ¿cierto? Esta región es simétrica respecto al eje Y, ¿ya? Entonces, hacemos esto de acá. Evalúo en f de x, menos y, ¿ya? Y veo que la función que obtengo sea igual a la función original, x, y, ¿ya? En este caso es lo mismo porque al evaluar en menos y, obtengo menos y al cuadrado, ¿cierto? Pero eso es y al cuadrado. Entonces tengo lo mismo que la función original y por lo tanto la función es par respecto al eje y, ¿ya? O respecto a la variable y. Y por lo tanto, simétrica respecto al eje y. ¿Ya? Ya, vale, me quedó súper claro ahí. Ya. Sí, en este caso, por ejemplo, esto es x al cubo, o sea, x al cuadrado más 3y cuadrado es un paraboloide, ¿cierto? Que se abre hacia arriba. Entonces, es fácil ver que va a ser simétrica respecto al eje x y también respecto al eje y, ¿ya? Porque es un paraboloide. ¿Alguna otra duda? Disculpa. ¿Sí? Hola. ¿Sabes dónde podemos encontrar las ayudantías antes de que sea el bloque? Como para revisarlas. Porque yo no la encontré en aula. No la No sé. subieron. Claro, yo también la busqué, en realidad la busqué creo que ayer y no estaba. Hoy día no la revisé.
pero en aula al menos, si no la suben, entonces no sé. Pero yo se las puedo mandar, ¿ya? Ahora, Ya. la cosa es que a nosotros nos la mandan un poquito antes porque eso nos da tiempo para desarrollarlas y para ver si es que hay algún error así como para modificar, ¿ya? Eh, entonces, se la voy a mandar en cuanto me la envíen, pero va a estar sujeta como a cambios. Ya no va a ser la oficial oficial. La oficial oficial es la que vamos a ver aquí en la ayudantía. Por ejemplo, esta le cambié el último ejercicio por los problemas que tuvimos, ¿ya? Eh, pero igual le voy a mandar la que me manden a mí, ya para que tengan cómo trabajarla y para revisarla igual antes de que la desarrollemos acá. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya. Ya. ¿Qué hora es? Que no tengo la hora a mano. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? Son las 7. A las 7. Sí. Oye, ya. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Dile nomás. Como vieron en el correo, le mandé el link del grupo de WhatsApp para que se metan. Si, cualquier duda me la hacen por ahí o me hablan por interno, no importa. Si alguien no se siente cómodo con eso y prefiere hablarme al correo, también respondo los correos, así que como a ustedes les sea más útil, ¿ya? Obviamente voy a responder los WhatsApp más rápido, ¿ya? Pero los correos igual los respondo, ¿ya? Así que, bueno, los dejaremos hasta acá. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar de Bastián, grabar. Sí, dime. ¿puedes subir, mandarnos ese archivo ahora donde escribiste todo por Sí, sí, sí. correo? Claro,